Una noche, un hijo y un reencuentro imposible de evitar. Joshua solo quería olvidar aquella aventura con la estrella de Hollywood, Chase Miller, pero 9 meses después está siendo el padre soltero del hijo de un alfa que ni siquiera recuerda su rostro. El destino los vuelve a unir cuando Joshua se convierte en el guardaespaldas del hombre que cambió su vida para siempre. ¿Podrá resistirse a la atracción salvaje entre ellos o caerá de nuevo en los brazos de quien nunca lo ha dejado de desear sin saberlo? Hace algunos años, en una noche confusa debido al root de Chase, Josh se dejó llevar por las feromonas y la inevitable atracción por el rubio con ojos violetas, siendo marcado sin estar consciente como su omega. Sin embargo, Chase Miller es una estrella en lo más alto de la cima, actuó desde niño y todo el mundo está embelesado por su lindo rostro. Su mayor defecto es su personalidad complicada de perro loco y obviamente esto es ignorado por miles de fans, quienes están obsesionados con él al punto de siempre crear problemas en los eventos en los que se presenta. Josh, luego de hacer la compra para la cena, camina por la calle e ignora totalmente las miradas furtivas de las personas a su alrededor, quienes quedan absortos por su presencia. El castaño está irritado de no poder ignorar a Chase, quien debido a su popularidad está en todos los anuncios de Norteamérica. No obstante, al llegar a casa, su humor cambia totalmente cuando su adorable hijo le abre la puerta. Dentro se encuentra con el niñero de Pete, quien le da elogios sobre lo bien portado que es el niño. Una vez solos, Josh intenta convencer a su hijo de comer frijoles, pero cuando éste hace pucheros, le recuerda el hermoso rostro de su padre, cayendo en los encantos del menor. Aquella noche se encargó de darle de comer, bañar y acostar a su hijo, y cuando descansó en la sala, su tranquilidad fue interrumpida por una llamada de su hermana Emma, quien entre sollozos le avisó que su madre estaba hospitalizada. El mayor problema era que el seguro ya no cubría los gastos y su hermana estaba angustiada, por lo que Josh intentó calmarla. Él se encargaría de resolver ese asunto. Es por ello que al día siguiente llegó temprano al trabajo, donde la secretaria de su jefe le empezó a coquetear, a pesar de que todos sabían que supuestamente era Beta. Y es que Josh había ocultado en el trabajo que era Omega. Hasta había cubierto la marca en su oreja para no ser descubierto porque no lo hubieran contratado al ser Omega. Hasta tomaba inhibidores para ocultar sus feromonas. La secretaria siguió sus avances con preguntas incómodas sobre la madre de su hijo, pero Josh se mantuvo firme en evadirla y rechazarla sutilmente. Cuando su jefe llegó y ya a solas, tuvo que explicarle que no podía aceptar a su secretaria porque la madre de su hijo volvería luego de terminar sus estudios. Esto para evitar más preguntas. Habló sobre su razón de verlo, y es que quería un adelanto de su sueldo, $10,000, no importaba el tipo de trabajo que tuviera que hacer. Lo necesitaba debido a la enfermedad de su madre, y por ello su jefe decidió ayudarlo. Solo que el trabajo que tenía, a pesar de pagar muy bien, era complicado por el cliente, Chase Miller. Obviamente Josh recordaba bien al sujeto. Hace unos años trabajó para él como guardia y había pasado aquella noche donde su hijo se concibió y donde él fue marcado. El Omega había dicho que se lo pensaría. El resto del equipo también estaba pensándolo, pues conocían la personalidad difícil del actor y por su parte él estaba preocupado por ser reconocido o caer por las feromonas del alfa. Solo debía aguantar máximo 6 meses trabajando para él. Necesitaba el dinero, por lo que decidió llamar a su jefe para aceptar el trabajo. Dejaría a Pete con Emma y su madre porque el trabajo requería vivir en la mansión de Miller. El primer amor de Josh y de muchos otros había sido Chase, pues de pequeño se vistió de niña para un anuncio, y él había quedado encantado con su apariencia, solo que al descubrir que era niño se decepcionó. Ahora que el alfa era un hombre, su apariencia seguía siendo impactante. No necesitaba talento para destacar, y se vio absorto en su belleza mientras miraba su anuncio hasta que su hijo lo interrumpió, pues justo iba a dejarlo con su tía y abuela para que lo cuidaran. Luego de una semana se reunió con su equipo de trabajo para hablar sobre los detalles del caso, puesto que C, es decir Chase, había sido advertido con ser capturado y aquel apodo de C no solo era por su nombre, sino también por lo crazy que estaba el tipo. Al parecer, los que estaban detrás de ello era una organización que tenía interés en el actor por ser un alfa dominante y sus fluidos blancos, pues podrían venderlos porque todos ansiaban niños de un alfa así, más de un alfa como Chase por su apariencia y fama.
Lo más grave es que aunque los alfas dominantes controlen su fertilización, si eran capturados y no podían liberar feromonas, se volverían locos y ya no podrían evitar liberar sus fluidos fértiles. Por eso mismo los alfas de ese tipo solían ser libertinos para sacar sus feromonas o serían tóxicas para ellos mismos. Lo extraño era que Chase nunca había tenido fiestas locas para liberarse, ni tuvo pareja mientras estuvieron trabajando hacía años con él. Josh asumió que por eso mismo fue que el alfa perdió la razón y lo tomó a él, concibiendo así a Pete. Una vez llegaron a la mansión de Chase, se encontraron con el equipo de seguridad que reemplazarían, pues estos estaban agotados y aunque fueran gamas, un subgénero que biológicamente resistía mejor a los alfas dominantes, necesitaban un descanso. Aunque el equipo de Josh no tenía gamas, no tenían opción porque los gamas eran muy escasos, así que debían de prepararse para las feromonas de Chase, puesto que eran alfas y betas, tendrían que usar inhibidores y otras cosas para lidiar con ello. Sin embargo, debido a la falta de gamas y reemplazos para ellos, era difícil saber si solo se quedarían 6 meses. Lo más seguro es que su trabajo se extendiera más tiempo, y aquello era algo preocupante para todos. Felizmente el líder del equipo Gamma les da unos caramelos para soportar mejor las feromonas antes de llevarlos a la entrada para recibir al rubio, que estaba por llegar. Josh se encuentra nervioso por volver a verlo luego de años, aunque lo más seguro es que no lo recuerde. Cuando Chase se baja del auto, un paparazzi se acerca a las puertas para tomar fotos, pero el alfa no duda en sacar un arma para tirar una bala hacia su cámara, tensando a todos. Por algo tenía el apodo de el perro rabioso de la familia Miller. El rubio no demora en tirar otra bala hacia el sujeto, aunque sin lastimarlo, y para detenerlo a que escale, Josh corre a quitarle y lanza el arma, dándole oportunidad al paparazzi de huir, solo que esto irrita al más alto, quien lo enfrenta y libera sus feromonas, ordenándole que le regrese el arma. No obstante, el Omega no se esperaba que lo golpeara con la culata y le apuntara a la cabeza. A pesar de ello, él mantiene la compostura y lo ve retadoramente, lo que provoca que el alfa no dude en apretar el gatillo, pero el arma no tiene más balas y decide entrar a la mansión, ya menos irritado. El equipo se encuentra preocupado por ya tener problemas desde el inicio. No quieren ser golpeados por aquel loco y aunque quisieran renunciar, la penalización del contrato es mucho dinero. Josh, por su parte, no tiene pensado rendirse ante ese perro loco y luego de una semana agotadora, pues más que sus guardaespaldas son sus amos de casa, ya que no hay personas que puedan soportar su terrible personalidad. Todo el equipo estaba sufriendo por culpa de ese tipo y el Omega no recordaba que la última vez que trabajó con él fuera tan insufrible. Durante su turno, el castaño revisa toda la mansión para verificar la seguridad hasta que en el área de la piscina encuentra a Chase boca abajo en el agua, pero sin movimiento alguno, así que sin dudar se lanza para rescatarlo. Solo que antes de que llegue a él, el rubio se endereza y lo toma con rudeza de la nuca para hundirlo en el agua, pero Josh no se dejaría desvivir así y lucha para que lo suelte. Luego lo enfrenta, preguntándole si es que estaba loco por reaccionar así, pero con toda tranquilidad, Chase dice que fue porque se acercó sin permiso. Estupefacto, el Omega comenta que fue una emergencia, y el más alto dice que por más que quisiera hacerlo, siempre hay tipos como él que interfieren. Josh, ya más que cabreado, le dice que si quiere desvivirse, lo haga en un lugar donde nadie pueda verlo, y se retira del lugar, dejando atrás a un rubio sumido en sus pensamientos y frustrado. Más tarde, el equipo se reúne, preocupados por lo acontecido, y no saben qué harán por la actitud de Chase, más porque pronto tiene que asistir a una tienda y ya hubo un atentado contra un alfa dominante hacía poco, haciendo referencia al ataque a Keith. El líder había sugerido contratar más personal, pero el rubio se negó y se enfureció cuando le propuso usar perros guardianes, así que no había más opciones. Una semana después, todo el equipo está atento a la seguridad de Chase, mientras este se prueba ropa para una filmación. La gran apariencia del alfa no es ignorada por Josh, quien le da algunas miraditas de vez en cuando, siendo atrapado por el rubio, así que decide comer más caramelos para no sentir las feromonas. Cuando llegan a notar la gran multitud de fans fuera de la tienda, se preocupan y deciden buscar una salida alternativa por si se complica. Por ello, Josh va a buscar el plano del lugar, pero es alcanzado por Isaac, un compañero que parece estar interesado en él, aunque es algo tímido y solo hace algunas preguntas para saber si Josh tiene a alguien más.
En ese instante son alertados para que se apresuren a reunirse y allí le informan a Chase que todo el edificio está rodeado y no hay manera de salir. Lo peor es cuando les avisan que una barricada ha sido traspasada y necesitan apresurarse en salir. Los planes de escape que sugieren los guardias no convencen al Alfa y ordena usar un helicóptero que hay en el edificio para salir, solo que el único piloto con experiencia, debido a su servicio militar, es Josh, así que no tiene otra opción más que aceptar a regañadientes. Una vez en el techo, todos se apresuraron a subir al helicóptero, pues los fans habían entrado al edificio y pronto estarían allí. Solo que el último en subir es Henry, su compañero, quien cuelga de un lado del vehículo, lo que impide que puedan despegar por el desequilibrio, y debido a que la multitud ya los rodea, Chase fríamente patea al guardia para dejarlo caer sobre sus fans, advirtiendo a Josh que si no se van, él se lanzará también. Por la presión, el Omega no tiene más opción que salir de allí, maldiciendo internamente a aquel perro loco. Más tarde, Henry llega a la mansión hecho un desastre y queriendo renunciar, así que la secretaria de Chase propone cambiar las condiciones del contrato para calmar al guardia, solo que este está furioso y es comprensible por todos. Así que Josh decide hablar directamente con el rubio para que no se repita una situación así. Después de todo, Laura, la secretaria, no puede influir en las decisiones de su jefe. Antes de que el Omega vaya a hablar con el loco, su líder le avisa que por su seguridad estará viendo las cámaras de la habitación y lo deja irse. En la habitación, Josh no duda en pedir que se disculpe por el mal rato y que a la siguiente tome medidas para que no vuelva a pasar algo así, pues su trabajo era protegerlo del peligro, no seguir sus caprichos o ser golpeados. Chase se defendió con que ellos debían sacrificarse para protegerlo, lo que irritó al castaño y golpeó con fuerza la pared, así que el Alfa le dijo que si quería golpearlo, lo hiciera, solo que no creyó que tuviera el valor ni la fuerza para hacerlo. Incluso dijo que podía hacerlo en su rostro y se acercó para provocarlo, negando que lo demandaría si lo hacía. Chase no se esperó que lo golpeara en el estómago, dejándolo sin aire. Tampoco que esquivara también sus golpes ni que le diera un puñetazo directo en el rostro hasta hacerlo perder líquido rojo. Esto enfureció al Alfa, quien se enfrentó a puños con él hasta que el equipo de seguridad intervino para separarlos. Más tarde, el equipo se encargó de curar las heridas de Josh, siendo regañado por el líder por haber sido impulsivo, pero fue defendido por el resto de sus compañeros, pues Chase también lo golpeó y quedó hecho un desastre. Henry, el afectado por todo el asunto, está feliz de que su compañero hubiese hecho algo de justicia al meterse con el Alfa de esa manera, e incluso se fue a ver las grabaciones de la cámara y comer palomitas para disfrutar del espectáculo pasado, olvidando el desaire que le hizo el rubio. Al día siguiente, Josh es avisado por el auricular para que vaya a la habitación de Chase, ya que lo requiere por alguna razón. En la habitación, el rubio le reclama por no haber ido a verlo a primera hora para que curara sus heridas, lo que le parece ridículo al Omega, pero al recordar que nadie quiere lidiar con el comportamiento de aquel Alfa, decide ya no irritarlo más y ayudarlo. Así procede a sentarse a su lado en la cama y a curarlo mientras el más alto tiene su mirada fija en él, solo que el castaño se dio cuenta de esto al terminar y se queda embelesado con la belleza del contrario hasta que Chase se burla de él, puesto que desde hacía días notó las miraditas que le echaba. Josh, aunque apenado, acepta que lo hizo, que le gustaba mucho el rostro del Alfa, pero que solo eso, ya que tenía una personalidad del asco, lo que deja sin palabras al rubio. Más cuando Josh asegura que por más bello que fuera, cuando envejeciera, eso se iría y solo quedaría su personalidad, que nadie lo querría para ese entonces. Chase se enfurece y antes de seguir discutiendo, por el auricular le informan a Josh que el rubio tiene un invitado, y cuando el guardia se lo dice, este se incomoda al escuchar el nombre. Era su hermano Grayson. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen.
Una mención especial a los miembros del canal: Margarita Candía, Diana Pérez, Tamara Cáceres, 123 Merritt Historias, Ledis Atravera Sandoval, Juan Martín González Herrera, Juaca, Esperanza Solorzano Burillo, Pablo Lozada, Miri84, Norma Sánchez, Jocelyn Galdames, Celeste Solis, Marely Bolaños, María Chipat, El Emperador Michael Kaiser, Bunny, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: